Ok, comenzamos. Hello a todos, mi nombre es Micaela Braco. Este es mi primer video en YouTube y estoy un poco nerviosa, pero estoy muy emocionada. Esto es completamente improvisado. Hoy es domingo, son las 3:52, casi 4 de la tarde. Quiero documentar un poco el proceso de cómo hago para desmenuzar una nueva estrategia de marca personal, por decirlo de una forma. Y voy a dar un poco de contexto. Creo que he tenido hace 7 años en redes sociales, tuve mi marca de lencería hace unos 4 años aproximadamente. Trabajé en muchas marcas en marketing, tuve mi propia agencia también de marketing y a lo largo de todos estos años me enamoré del marketing digital. Perdón, valga la redundancia, lo dije como 20 veces marketing, pero realmente me apasiona mucho porque soy fiel creyente de que si uno tiene una idea en la cabeza y lo lleva a cabo, lo ejecuta, está creando. Y yo me considero una persona muy creativa, una persona creadora. Siempre utilizo la frase de que me encanta crear marcas porque desde muy chiquitita yo tenía el gran sueño de tener muchas marcas, de tener algo propio, de tener algo en lo cual yo pudiera ser creativa y plasmar como todas mis ideas y todas mis locuras. Y creo que en el marketing encontré este lugar en el cual podía hacer lo que quisiera y no importaba si me enfocaba en ser súper analítica y demasiado como, no sé, perfil duro por ser una forma, o si me enfocaba en ser un perfil más blando, en ser la marketing girl que se va a tomar un café y que trabaja desde la computadora, súper aesthetic, como que puedo ser cualquier cosa, no importa si soy la persona más estratega del mundo y que lo único que me importa son las métricas y las estrategias, o si soy la persona que crea contenido, está detrás de la pantalla haciendo este video constantemente y sacando fotos y siendo esa chica. Como que el marketing te permite ser quien quieras vos ser y eso me encantó. Yo antes era maquilladora, estuve maquillando unos 2 años y medio más o menos, casi 3 años, di clases también, y un poco después de la pandemia, más bien en la pandemia, empecé a hacer muchos cursos de marketing digital y me enamoré de todo. Todo me daba como mucha, como darme cuenta que era un universo demasiado grande y que todo era bastante lograble y bastante entendible. Voy a explicar esto. Vengo de una familia que está dividida en dos. Mi familia de Posadas, donde yo crecí, yo soy de Misiones, Posadas, soy posadeña, aunque vivo en Capital hace muchos años y bueno, no tengo ni siquiera acento, pero soy posadeña, viví 14 años en Posadas. Cuando me mudé, conocí a toda mi familia mucho más de Buenos Aires. Yo, de hecho, no tenía demasiada relación con mi familia de acá, pero cuando me mudé me empapé de un mundo más profesional. Mi familia de acá de Buenos Aires, del lado paterno, son todos profesionales, excepto mi papá y como que esa generación, los anteriores eran todos médicos. Vengo de una familia de médicos y una familia de emprendedores que con suerte terminaron el secundario. Es como que tengo las dos caras de la moneda. Y yo cuando estuve en el secundario y estaba terminando, yo tenía este pensamiento, porque toda mi familia de acá me lo decía, de que yo tenía que estudiar una carrera, ¿no? Y ni siquiera se me cruzó por la cabeza estudiar marketing, porque honestamente no lo conocía demasiado y no era popular en ese momento, mercadotecnia, publicidad. Entonces yo pensé que tenía que estudiar administración de empresas y antes de eso pensé que tenía que estudiar arquitectura. Carreras como administración de empresas es como el caballito de batalla que si no sabes qué estudiar vas a estudiar eso. En ese momento estaba así, ahora está como más instaurado, como que conoces un poquito más la carrera, capaz hoy en día es marketing, justamente no sabes qué hacer, marketing es como el caballito de batalla. Pero honestamente yo no quería estudiar una carrera porque soy mala estudiando. Necesito poner las cosas en práctica muy rápido porque yo aprendo con la práctica. No aprendo de la teoría. De hecho, no me preguntan nada de teoría. Yo no sé nada de teoría. Yo lo que sé es por práctica, por experiencia y obviamente que tengo los fundamentos de la teoría como los más principales y además me gusta mucho aprender, pero todo lo tengo que llevar a la práctica. Si yo no lo llevo a la práctica, para mí no existe, no se queda en mi cerebro. Y también me gusta mucho armar presentaciones, enseñar, como que siento que enseñando uno puede procesar mejor la información. Así que básicamente el último año de secundario tuve un problema familiar. Un día antes de que empiecen las vacaciones de invierno, me peleé con mi papá, me fui de la casa y al mismo tiempo mi papá me echó de la casa. Fue como una situación muy heavy, jamás la conté en internet. Y de ahí me mudo a la casa de mi abuela. Yo vivía en San Miguel, estaba terminando secundario en San Miguel, Bellavista, y me mudo a la casa de mi abuela en Capital, en Recoleta.
Y mi abuela es una persona que no le gusta meterse en conflictos, así que fue el mejor lugar para permitirme ser quien yo era, porque bueno, también, historia muy corta, mi mamá me tuvo a los 16 años, papá en ese momento tenía 19, mis papás nunca estuvieron juntos, fue una cosa, un accidente, básicamente, y mi mamá cuando me tuvo era una nena, estuvo como 2 años conmigo creciendo mientras estaba terminando secundario, y un poco no sabía qué hacer con la vida y vengo de mi familia de Posadas como mucha soltura con ciertas cosas, era la más chica después de muchos tíos y me adoptaron, medio que mis abuelos me adoptaron como una hija más porque bueno, era muy chiquitita mi mamá no sabía qué hacer. Se cometieron muchas cosas, negligencia, yo tenía una libertad tremenda porque podía hacer cualquier cosa porque nadie me controlaba y nadie tenía autoridad sobre mí. Y eso fue, nada, bastante enquilombado en su momento. Tuve una infancia llena de amor, pero muy difícil porque me sentía muy sola realmente. Y más adelante, cuando me mudé a Buenos Aires, a raíz de un problema de depresión, yo pedí ayuda y de ahí me mudó con mi papá. Pasé a una casa súper controladora, una casa muy tóxica, una casa en la cual vos guiñabas el ojo un poquitito más fuerte de lo normal y te castigaban, me medían el tiempo que estaba en el baño, me controlaban todo, escondían cosas y siempre que había un conflicto con mi papá, todos mis hermanos y la esposa, en ese momento mi papá, se peleaban conmigo como si yo fuera la culpable. Eso terminó muy mal y por eso cuando yo vivo sola con mi papá, creo que estuve 1 año y medio más o menos viviendo sola, a raíz de muchas situaciones muy erráticas, papá es una persona que tiene problemas mentales, decido irme de la casa, ya esa situación no se soportaba, decido irme en la casa y de ahí me mudo con mi abuela. Y ahí recién tengo un lugar un poco más estable, ¿no? Les quería contar eso porque justamente para mí es importante todos estos cambios de casas que tuve y a veces el background de la persona lleva mucho o tiene mucho que ver con las elecciones laborales que elige. Yo primero empecé con maquillaje, me gasté todos los ahorros que tenía y lo poco que iba ganando en trabajo en relación de dependencia que tenía en ese momento, que yo apenas ni siquiera había terminado secundarios, yo empecé a trabajar al toque porque necesitaba tener mi propio dinero para que mi papá, para no depender de mi papá, que yo hasta que fui mayor de edad, él me seguía pagando las cosas. Ya cuando cumplí 18 fue otra historia, obviamente, y ahí la que me bancó fue mi abuela. Perdón, la historia la estoy contando un poco desordenada, me parece, pero yo lo que quería decirles era que fui maquilladora esos años, no estudié una carrera, decidí que no iba a estudiar una carrera, que iba a estudiar maquillaje y que me iba a poner a trabajar, y en el maquillaje encontré muchas cosas, entre ellas las redes sociales. Yo veía mucho a Yuya desde muchos años atrás, y me encantaba y me llamaba mucho la atención como ella te enseñaba cosas fáciles y yo quería hacer eso, ser esa persona que te enseña el maquillaje de una forma sencilla. No lo logré, siendo maquilladora no logré ese objetivo, pero más adelante la vida me puso frente a personas que ya tenían una comunidad armada, que querían hacer cosas más grandes y que tenían esa posibilidad. Y yo empecé a trabajar con esas personas en sus proyectos y me pusieron a prueba muchísimas veces. Siempre digo que cuando algo es difícil, vos tenés que sacar algo bueno de esa situación. Porque si no sacás algo bueno de esa situación, ¿para qué lo estás viviendo, no? Aunque sea un sacrificio, si vos estás aprendiendo mucho, esa experiencia queda con vos, nadie te la puede robar, nadie te puede robar eso que vos viviste y ese aprendizaje que vos tuviste, nadie, nadie, nadie. Entonces yo sabía que tenía que sacar algo bueno de esa situación y hice de todo para el emprendimiento de esta muchacha con la cual trabajé en maquillaje. Di clases de automaquillaje, cuando vino la pandemia me puse a estudiar, cobraba la nada misma, la chica me súper regreaba, tuvimos un conflicto muy grande con eso, pero yo tenía que sacar algo bueno de esa situación y ahí aprendí de marketing y ahí me puse a pensar en que necesitaba un cambio en mi vida y ese cambio fue crear mi propia marca de lencería. Siempre cuento esta historia, me voy un poquito más atrás, así me ven más completa. Siempre cuento esta historia, yo estaba bañándome y para mí las ideas fluyen mejor con el agua porque el agua justamente es un líquido que deja que todo fluya. También te sentís más liviano, más ligero, es un momento muy íntimo con tu cuerpo, es un momento íntimo con vos, con tus ideas, nadie más está hablando con vos cuando vos te estás bañando. Ahí, en el momento de la ducha, que es algo demasiado personal,
yo me visualicé, fue como una epifanía que tuve, me visualicé dando una entrevista en la tele. Alguien me estaba haciendo preguntas en la tele y yo mientras iba contestando esas preguntas, yo no tenía idea de que iba a emprender. Sabía que, o sea, estaba ahí coqueteando con la idea de que tenía que hacer un cambio y que quizás ese cambio era emprender, y desde muy chiquita que yo había tenido como pequeños negocios acá y allá, recordaba remeras a cambio de ciertas cosas, como por ejemplo comida. También iba y le hacía carátulas a mis compañeros a cambio de que me den cosas como por ejemplo comida. Como verán, yo tenía mucha hambre siempre, quería comer de todo. Y quizás mi familia no me lo permitía tanto, la familia de Posadas, no la familia de acá de Buenos Aires. Dos niveles socioeconómicos completamente diferentes, la verdad. Y de repente yo, mientras iba contestando esas preguntas en la epifanía que tenía, yo iba como entendiendo qué era lo que tenía que hacer. Entonces, no me acuerdo ahora muy bien cómo fue, sí, tengo todavía el recuerdo de la imagen visual que visualicé, justamente que me imaginé en ese momento, y yo iba respondiendo esto de que no, porque es una página web donde todo el mundo puede encontrar lo que quiera, esta idea de que sea universal o lo más universal posible, que no discriminara a nadie, digamos, que sea inclusivo, como hoy en día se dice, pero no me gustaba, nunca me gustó mucho esa palabra porque está como muy machacada. Y de repente también que tenga esto que para mí era muy importante, que es que tenga un significado para mí en mi vida que también tenga un significado para las otras personas. Me explico. Yo estaba pasando por un proceso personal en el cual estaba exponiendo mi cuerpo en una página. Esto creo que tampoco jamás lo conté en internet, capaz en historias en algún momento hace muchos años atrás, pero era como que lo estaba haciendo porque necesitaba validación. Y yo siento que la validación, cuando vos la buscas afuera, jamás la sentís adentro. Entonces yo quería sentir esa validación adentro mío. Por lo tanto, también emprender era algo de, che, mirá, yo puedo, y me iba a demostrar de que yo podía teniendo un emprendimiento exitoso. Pero tenía como mucho esta cosa del cuerpo, ¿no? Yo no me sentía cómoda utilizando ropa, esto cambió hace muy poquito tiempo, pero entonces la ropa interior sí, me sentía sexy, me sentía más linda, me sentía más validada, estaba volviendo a conocerme a mí misma, había terminado una relación de casi 3 años en mi adolescencia, una adolescencia que sufrí muchísimo y muchísimo control y abuso por parte de mi papá, no abuso físico, eso no, pero sí abuso psicológico, como que me sentía demasiado que tenía que reencontrarme, ¿no? Y me estaba reencontrando con la ropa interior, justamente ese momento íntimo conmigo mismo, me sacaba fotos, me sentía súper como, no sé, sentía que ese era el camino en ese momento. Entonces cuando iba respondiendo a esa entrevista, habían frases que sea, que no tengo más el libro como para leérselos, el cuaderno donde lo anoté, pero me estaba lavando la cabeza, estaba toda mojada, salí corriendo de la ducha y me puse a escribir todo lo que se me venía a la cabeza. Tuve una visión en ese momento y la bajé a tierra en el papel. Y es muy, muy impresionante. Yo ya no tengo ese papel, pero en ese papel yo escribí cosas que se mantuvieron por mi marca siempre, todo el tiempo. Yo tenía como una visión súper clara de lo que yo quería y me nació de la nada. Fue algo que se creó de la nada. Y obviamente, persona que le apasionaba el marketing y que tenía muchas ganas de aplicar todos sus conocimientos, los conocimientos que iba ganando a raíz de los cursos y de todo lo que también había aplicado trabajando para el emprendimiento anterior, el proyecto anterior de otra persona, mi trabajo en relación de dependencia anterior. Empecé a buscar proveedores, a estudiar, porque yo ni siquiera al principio ni siquiera sabía qué iba a hacer. Entonces me di cuenta que tenía que hacer la ropa interior. Listo, perfecto. Tuve como unos par de días que no paraba mi cabeza de pensar. Y dije, listo, che, ¿y si hago ropa interior? Me empezaron a aparecer publicidades. Me apareció una chica que se llama Giovanna Marota. Creo que sigue en sus cursos online por ahí disponibles. Y con ella tomé todo, como que ella lo vendía por módulos, no vendía el curso completo, sino que vendía por módulos. Cada vez que cobraba, pagaba un módulo nuevo y así estuve un año, más o menos, en el cual hice investigación de mercado, le pregunté a todo el mundo, le pedía que se mande, hizo como una encuesta súper bonita con todo el branding de mi marca. Ya en ese momento lo primero que hice fue el branding de mi marca, literal, el logo que lo tengo tatuado. Es un ornamento, los colores son pasteles, son rosas, es como todo muy femenino. Y para mí desde el principio estaba claro que yo iba a hacer lencería para ambos genitales. Y yo no sabía, en realidad, no tenía nadie cerca mío que fuera trans, pero yo sabía que lo iba a hacer, porque justamente mi visión fue
que todos pudieran encontrar eso que quisieran. Y no sé por qué para mí fue como una cosa de, sí, voy a hacer esto. O sea, es así. O capaz hubo ahí un proceso, ¿no? Pero ahora realmente no recuerdo. Pero sí sabía que iba a ser en todos los talles posibles, que nadie se sienta como afuera, todo el mundo podía comprar mi lencería y que además, si tuvieras genitales diferentes a los míos, no importaba, vos también podías comprar y podías conseguir esa lencería femenina para tu cuerpo. Y yo desde el principio tuve como esto que era bastante disruptivo, ¿no? Creo que hasta el día de hoy no hay ningún emprendimiento que hiciera exactamente lo mismo que yo. Y salí a hablar en videos. 3 semanas antes de lanzar mi marca, bueno, en el medio tuve un año en el cual hice estudio de mercado, hice pruebas de productos, yo no sabía lo que era una trucadora, no había información respecto de eso, creo que tampoco hay tanta en este momento. Nadie te enseñaba a hacer un molde de trucadora y esta chica, la cual yo le había comprado los cursos, enseñaba, pero ya para cuando empezó a tocar esos temas yo ya no estudiaba con ella. Y sí había tomado en otros lugares, acá y allá, en MT Escuela, y ahora no me acuerdo cuál otro, en MT con Paulina, creo que se llama, es increíble, se los recomiendo 100%, aparte pueden ir presencialmente a aprender, cosa que me parece increíble también. Enseñaban como un modelo de trucadora, pero que justamente no trucaba lo que querían las personas trans, y eso me di cuenta haciendo una trucadora, prueba de error, dándoselo a personas que conocían personas trans. Estuve así un tiempito, tipo, che, ¿vos cómo lo sentís? Recibí fotos de todo estilo, porque aparte yo pedía si podían, si se animaban, obviamente. No iba a usar esa fotografía para nada, sino más bien como para ver cuál era el ancho perfecto, cuál era el alto perfecto, cuál era la tela perfecta, la confección, la elasticidad del elástico. Todo tenía que ser bien cómodo, dentro de lo incómodo que es, obviamente. Trucarse es doloroso aparte, pero que sea funcional y que realmente sea un producto bueno. Y yo había como hecho todo eso, y también en paralelo la lencería que era como femenina, que no era trucadora, y no te trucaba esa lencería, sino más bien era como te cubría todo lo que te tenía que cubrir para crear ese modelo. Y yo cuando lancé mi marca empecé a hacer videos en redes sociales y empecé a mostrar todo el detrás, que yo lavaba los productos antes de entregarlos porque la mayoría de las personas no se los prueba, no los lava antes de usarlos, incluso aunque sea un producto nuevo, quizás te lo probás con la ropa, pero después no lo lavás antes de usarlo. Entonces yo lo quería entregar ya lavado para que no tengas ningún tipo de problema. También porque yo lo hacía dentro de mi taller donde estaba mi gato, y mi gatito, bueno, nada, no le iba a sacar del taller para poder coser, entonces yo sabía que quizás había alguna persona que era alérgica. La alergia de los gatos viene a raíz del pelo del gato, y si había un pelo del gato en tu ropa interior, viste, no es muy higiénico que digamos, por lo tanto yo lo lavaba. Y empecé a mostrar todo. Yo no había mostrado ni un solo producto, tenía 30.000 personas viéndome las historias. Sé que eran otros tiempos de redes sociales, pero igual sigue siendo un montón. Yo generé impacto en las redes sociales y en las personas que me escribían y me contaban toda su historia, me contaban la historia de su familia, cómo su familia no los aceptaba, lo difícil que, si por favor podían envolver el empaque en algo negro que no se identificara de dónde venía. Y empecé a darme cuenta que estaba generando un impacto real cuando me llegaban estos mensajes y cuando me reconocían en la calle y cuando salía al boliche a bailar. Empecé a encontrarme con un montón de personas que como que le encantaba mi forma de ser risueña, muy alegre, demasiado sensible y vulnerable, con un tono de voz como medio agudo. Yo hablaba así, todo bien, como no sé, muy tierna, era muy tierna, y yo hablaba de todo, y yo no tenía miedo a hablar de todo. Hubo un momento en el cual todos esos números y todas las estadísticas y la cantidad de órdenes que me llegaban, yo lo hacía bajo pedido, me afectó. Empecé a sentirme demasiado responsable de mis palabras, porque a mí se me hacían virales los videos todo el tiempo, entonces yo cuando entraba a las redes sociales tenía 100, tipo todas las notificaciones al 100, yo no llegaba a leer todos los comentarios, y empecé a sentirme un poco ahogada en cierto punto. Yo quería frenar, y por decisiones del negocio no era una buena decisión, la verdad, necesitábamos el dinero para seguir creciendo. Entonces fue un momento bastante oscuro, caí en depresión, yo tenía problemas mentales bastante graves, mi familia un quilombo, cada tanto aparecía mi papá con el cual yo ya no hablaba, y era un desastre en la casa, la verdad. Yo quería huir, yo de hecho me iba de la casa cuando él estaba, y fue cada vez más, más y más y más y más y más.
muchas peleas, muchas cosas que pasaban internamente dentro de mí que me hacían no poder sostener el negocio. Y en cierto punto decidí dejarlo todo porque ya no podía y tuve un problema muy grande porque yo estuve casi un mes sin hacer órdenes porque yo caí en una depresión tan grande que no me podía levantar de la cama porque pensaba que no tenía motivos para seguir existiendo. Y fue muy horrible y lo puedo contar hoy en día porque ya pasé ese momento, claramente, pero fue un momento de caos y un momento de crisis muy fuerte. Yo tenía una presión en el pecho indescriptible, sentía que me estaba pisando un elefante todos los días, todo el tiempo. Subía al taller y me quedaba sentada enfrente de la máquina de coser y me ponía a organizar los alfileres porque no sabía qué más hacer y estaba deprimida y tenía mucho miedo de pedir ayuda y no pedía ayuda a tiempo y eso trajo un montón de problemas en el negocio, con los clientes, conmigo misma, con mi familia, con mi novio que también era mi socio, con todo. Y fue un momento difícil, pero cuando salí de esa crisis decidí irme de redes sociales, básicamente. Yo no quería aparecer en ningún lado porque tenía mucho miedo de que aparecieran personas a las cuales yo les hubiera fallado, o sea, yo les fallé, y me dieron un mal mensaje y me volví paranoica y con miedo de recibir mensajes. Yo tenía miedo de aparecerme, de mostrarme en redes sociales. Pánico tenía. Y ese pánico siguió y siguió y siguió y siguió. Yo después trabajé en mi marca referente número 1 de Argentina, que es Anastasia Mónaco. Trabajé en el equipo de marketing casi 10 meses y fue hermoso. La verdad que crecí muchísimo como profesional de marketing. Ahí realmente siento que fue un gran cambio para mí, para mi carrera. Aparte de haber venido de tener un emprendimiento, saber cómo funcionaba de la escala más chiquitita y ahora con esta marca la escala más grande, ¿no? De la producción. Me apasionaba todo, me encantaba diseñar, me encantaba todo, pero yo estaba en marketing y sentía que tenía una comunicación muy audaz y ahí me empecé a mostrar un poquitito más, pero sin hablar a la cámara. Y yo tomé el control de las redes sociales de TikTok, hacía crecer muchísimo la cuenta y después de eso, rápidamente, por ciertas cosas del negocio interno de la marca, pasé a tomar control también de la cuenta de Instagram y de otras cosas. Y realmente aprendí muchísimo, me encantó esa época de mi carrera, siempre la tomo con mucho aprecio porque es la marca más grande de cantidad de personas que trabajan, cantidad de talleres, cantidad de producción, cantidad de todo con la cual trabajé. Hoy en día estoy trabajando en Amaringa, que debe producir más cantidad que Anastasia, debe vender más cantidad que Anastasia en este momento, una comunidad mucho más grande también, pero no es un equipo gigantesco, oficinas gigantescas, 20.000 millones de talleres, no, es completamente otro estilo de modelo y realmente me siento súper contenta de haber tenido todas esas experiencias. Después que me fui a Anastasia, yo empecé a trabajar freelance. Ahí realmente empezó como mi carrera más, siento yo, marketinera como tal, yo dándome cuenta de, che, porque yo tenía la autoestima al piso, imagínense, después de todo lo que había sido mi marca y de ponerme a trabajar en relación de dependencia para otro, fue devastador para mí mentalmente. Yo estaba como tratando de reconstruir mi autoestima profesional y hablé mucho de eso. La autoestima privado es una cosa como vos como persona y otra cosa es la autoestima profesional que tenés. Vos como profesional los resultados que puedes tener, lo importante que sos para una empresa, lo que puedes hacer realmente, ¿no? El impacto que puedes tener en los negocios de otros es completamente diferente a tu autoestima personal tuyo. Entonces ahí yo empecé a trabajar freelance, conocí a otra marca que se llama Hora Active, estuve ahí estuve yo sola como freelance, después estuve con mi agencia, que la agencia la abrí en diciembre de ese año que dejé de trabajar en Anastasia. La verdad que no pasó mucho tiempo, yo soy chispita, o sea, las cosas me aburren muy rápido y quiero un cambio gigante rápido y siempre creciendo, que es lo más importante y lo más lindo. Y después de Hora Active yo abrí mi propia agencia, empecé a trabajar con otras marcas, hice asesorías, hice mucho servicio personalizado, hice contenido, empecé a aparecer en redes muchísimo con esta marca y también aprendí un montón. Empecé a creer que el camino era tener una agencia y tener equipo y todo, porque también me lo decían. Y me empujó a eso. Tuve una agencia, un año, no me acuerdo, un año y algo. Y
me volví líder, de la nada. Yo era como estaba manejando un equipo de personas, empecé a leer, empecé a consumir contenido con respecto a eso, empecé a empaparme de personas que realmente estaban en el lugar en el cual yo creí que quería estar. Digo creía que quería estar porque ya no es el lugar en el cual siento que tengo que estar. Y también me alejé muchísimo del diseño y todo lo que yo en principio empecé a amar y por lo cual me metí en marketing, que era la posibilidad de poder crear lo que quieras. Vos tenés una idea y la podés ejecutar y crear, y eso crea un mundo, pero de la nada. Vos antes no existía nada, y de repente, ¡pum! Como ahora que fui el fin de semana, fui a O'Clock, y lo explicaron muy bien a esto. Antes de existir este evento, ese evento de 400 personas, evento de capacitaciones para marcas personales, no existía ese evento, no existía nada, pero estaba en la mente de Dan Borg, que es la que lo creó. Y entonces explicaban muy bien esto de que vos podés realmente lograr lo que se te ocurra, porque primero está en tu mente y la mente es capaz de crear cosas y de materializarlas, ¿no? Esto también tiene que ver con la ley de atracción y un montón de cosas. Y yo sentía que, no sé, me volví una persona que no era, una persona que no era espontánea, que no era lúdica, que no comunicaba, que no era esa mica que empezó. Obviamente uno evoluciona, pero mi esencia se había apagado, como que ya no estaba, y yo ya no hacía locuras, por decirlo de una forma. Porque teníamos responsabilidad, tenía una estructura que mantener, tenía empleados, tenía tenía clientes que me sobreexigían muchísimo, que yo cada vez encima ponía la vara más alta, más alta, más alta. Y en un punto fue como, che, pará, esto me hace muy feliz porque me encanta trabajar de esto, pero me siento súper apagada, como que ya no, ya no está siendo para mí esto. Y les juro que para mí era el camino. Yo veía las marcas exitosas, perdón, las agencias exitosas, y no me gustaba, no me gustaba, quería crear algo diferente, pero lo que yo quería crear requería, no sé, quizás requería una visión mía de acá a 20 años. O sea, te necesitaba ser una persona completamente diferente a la que soy. Una persona autoritaria, una persona que pusiera límites muy rápido y muy marcados, una persona que no tuviera miedo de hacer esas cosas. Y yo no era esa persona. O sea, las chicas que trabajaron conmigo en mi equipo y todas las personas, todos mis clientes, saben que yo no soy una persona autoritaria, yo no soy una persona que pone límites cada 2 por 3, yo no soy una persona que te escribe y te dice, no, mira, así no es, o si vos no me pagas en tal fecha, adiós. O sea, yo no soy una persona que no sé, no sé, yo soy más de, te voy a ayudar, vamos a hacer esto, lo vamos a lograr y nos vamos a divertir en el proceso. No sé cómo explicarlo, pero siento que yo no soy yo no soy alguien que puede tener 300 clientes, que no le importen los resultados de esos clientes, que no le atraviese personalmente. Fui emprendedora, ¿entienden esto? Cuando vos emprendés y tenés un negocio, sabes muy bien que lo que estás teniendo en tus manos al tener una agencia de marketing, ¿no? Un cliente viene y quiere manejar tus redes. Vos no estás teniendo un negocio en tus manos. Estás teniendo trabajos que pagan la comida de los hijos de esas personas que están ahí. Estás teniendo el sueño de alguien, esa creación de una persona que antes no existía nada y de repente hay una marca. Estás teniendo eso, eso ya es un montón. Y encima estás teniendo la posibilidad de hundir una marca en su comunicación y de hacer que sus clientes ya no se sientan más identificados, o potenciarlo y crear comunidades súper fuertes. Y obviamente que eso era una presión gigantesca, y encima yo me ponía una presión más grande. Y de repente, nada, yo sentía que también mis clientes me dejaban demasiado el control a mí de la dirección de la marca. Y ese siempre fue un gran error, porque vos cuando contratás una agencia de marketing, por más increíble que sea la chica que lleva la agencia de marketing, porque yo soy increíble, por más carismática, por más visión que tenga, por más empatía que tenga, porque yo emprendí, entonces lo entiendo perfectamente, entiendo tus miedos, tus inseguridades, y entiendo perfectamente también hacia dónde querés llegar cuando vos me lo contás. Yo también me emociono y yo también quiero hacer eso, pero eso no significa que vos tengas que soltar el timón, ¿no? Y eso me pasaba con todos mis clientes. Todos mis clientes soltaban el timón en algún punto y creían que yo hacía magia, y de repente no tomaban buenas decisiones de negocio. Y eso también siempre, sí, vamos a suponer, vos tenés una marca que vende phone case, ¿no? Tipo phone case. Y de repente tu producto más vendido es el color negro. Y vos decidís que vas a apostar todas tus ganancias de los últimos 6 meses
a hacer 300 unidades de negro y 500.000 unidades del celeste. El celeste después no se vende. ¿Y de quién es la culpa? Para el cliente, del marketing. Y no es así. Vos sabés que tu color es el negro, tu color más vendido es el negro, y vos tenés que producir más negro. Y a mí, como agencia de marketing, tampoco me tocaba revisar cuáles son tus números y decirte exactamente lo que... Un pequeño corte porque me quedé sin batería, pero volvimos. Yo decía que a mí como agencia de marketing no me toca decirte cuánto tenés que producir, porque para eso tenés que tener un equipo de producto, y si no, para eso sos líder, ¿no? Para eso tenés un negocio, por eso emprendés, que es lo más bonito de ser líder, de tener tu propio negocio, de poder emprender, que es tomar tus decisiones, y tus decisiones obviamente afectan a la empresa, y vos también tenés que liderar a quienes contratás. Aunque sea una agencia de marketing, sea la mejor agencia de marketing, aunque sea una consultora, aunque sea una mentoría, vos tenés que liderar a esa persona porque solamente vos, como dueño de negocio, sabés la visión que querés para tu negocio. Nadie más te la puede crear, nadie más te la puede decir. Entonces, honestamente, eso me frustraba muchísimo y eso trajo muchos problemas internamente dentro de mí porque era como, ok, bueno, ¿por qué me buscan? No me buscan entonces por mi equipo, por mis resultados, por mi agencia, me buscan a mí como persona. Y me empezó a pesar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Me empecé a tener también clientes muy difíciles. De repente, en los últimos 3 meses de la agencia, no, los últimos 5 meses, porque los últimos 3 meses capaz estábamos como más, ya estábamos bajoneadas, vamos a decirlo así, con todo mi equipo, porque era como cada cliente nuevo que entraba, yo lo tomaba con mucho miedo de que tuviera un problema más adelante. Pero en los últimos 5 meses yo de repente me encontraba constantemente hablando con personas que no sabían a dónde querían ir y sin embargo nos querían contratar porque veían que los clientes con los cuales trabajábamos tenían esta estética y estos resultados y estos no sé qué, estos no sé cuánto, pero yo me volví como muy esencial en todos los negocios que manejamos y no me gustaba eso. Yo cuando empecé a contratar personas y liderar un equipo era para tener más tiempo para mí porque yo quiero ser mamá y yo sabía que a raíz de esta decisión que tomé de ser mamá joven, yo tenía que tener un negocio que me permitiera poder ocuparme de mi salud, de mi hijo, de mi pareja, de mi casa, de mi salud mental también. Y yo sabía que necesitaba poder como delegar esas tareas y que se hicieran solas y por lo tanto en un futuro no estar tan metida en la estrategia y en todo lo que se hacía en la agencia. También me compré esa visión de éxito que no era mía. Honestamente no era mía, de tener esta agencia gigante y no sé qué y no sé cuánto. Nunca tuve la visión de que fuéramos una agencia gigante. Yo les leí la visión a mi equipo y si las chicas me están escuchando en este momento entenderán perfectamente que mi gran objetivo no era ganar mucho dinero, sino dejar una huella y marcar la vida de esos emprendedores que nos contrataban. Y yo siento que hicimos un gran, gran, gran trabajo, pero que el mercado no estaba preparado para eso, el mercado no lo aprecia. El mercado no lo aprecia. Y cada vez me fui como preguntando más, haciendo esa pregunta de ¿por qué hago esto? ¿No? Me lo pregunté en su momento cuando trabajaba en relación de dependencia antes de tener mi marca, ¿por qué hago esto? Lo hago porque quiero aprender, porque más adelante quiero tener mi marca. Bien. Cuando tuve mi marca, ¿por qué hago esto? Porque quiero que las personas se sientan escuchadas, validadas y sientan que con mi ropa interior pueden ser quien sean. Perfecto. Me lo pregunté cuando era freelance y me lo pregunté cuando tenía una agencia y no me gustó la respuesta, no me convenció. Había algo dentro de mí que decía, no es por acá, ¿entienden? No es por acá. Esta visión que yo tengo de mi futuro de hacer un evento de fin de año y estar rodeada de mis clientas, tener un bebito de 5 años acá conmigo y estar súper contenta y estar súper agradecida y con el corazón que me explota de la abundancia, no era teniendo una agencia con todos mis clientes mirándome así, diciendo, a ver, dame resultados. No era así. Y yo sentía que no se estaba valorando todo el trayecto y todo lo que poníamos, el corazón y todo, ¿entienden? Se pone mucho, posta que se pone mucho en redes sociales. Vos ves un video, pero hay un montón de cosas atrás. Vos ves una planificación en un Excel. Bueno, no usábamos Excel, usábamos Canva, mucho más visual, nos encanta. Vos ves una planificación, ahí una persona que te está hablando, que está presentando la pantalla, contándote lo que vamos a hacer en esa semana y no es solamente eso, es un montón de cosas que suceden detrás y la verdad es que
me quería meter en otras cosas del negocio que yo sentía que ahí realmente estaba haciendo la diferencia y no tanto en la gestión de redes sociales. En paralelo empecé a estudiar fotografía, hice un curso de fotografía, también me compré la idea de que necesitaba un curso de fotografía para ser fotógrafa. Necesitas cosas de teoría, pero la cosa es empezar y hacer y practicar y realmente entenderte con la cámara con la que estoy grabando en este momento. Y de repente hice un montón de cosas y de repente me sentí vacía y estaba como, no puedo más. Me fijé en los números porque yo había aprendido a cada 3 meses revisar mis números y ver cómo estaban yendo las cosas, cuáles eran las unidades de negocio que más me estaban dando dinero, cuáles eran aquellos servicios que hacían el 80% de mis ingresos contra el 20% de mis ingresos, y me di cuenta de que estábamos como un poco desbalanceados y principalmente yo estaba recansada, estaba agotada, estaba desgastada, como que yo no podía volver a empezar desde cero pensando en nuevos servicios, nuevo esto, nuevo aquello, como que cada cosa que proponía para hacer o que mi equipo incluso proponía no me convencía, pero porque yo ya estaba desganada. Esa es la realidad, yo ya estaba bastante desganada. Entonces fui a un podcast en vivo, empecé a ir a eventos, ¿no? Pero fui a un podcast en vivo donde estaba Denborg, que es la creadora de este evento que les comenté al principio, y le pregunté, porque ella tuvo una agencia de marketing y ahora estaba full con su marca personal, siendo influyente en el área, hablando un montón de cosas que me encantaban y yo quería hablar. Y le pregunté, ¿cómo hiciste para cerrar tu agencia de marketing? Porque yo estaba tipo, mis clientes, mi no sé qué, mi no sé cuánto, mi equipo, estructura, procesos, estaba a mil. Y me dijo, me tomó 1 año y medio hacerlo, que era todo un proceso, que empezás acá, empezás allá. Y yo le dije, ok, salí de ese podcast en vivo con ganas de comerme el mundo, pero lo más importante, con la decisión tomada, voy a cerrar la agencia. Adiós. Y fue muy doloroso decirle a mi equipo, porque más allá de los clientes y de todo lo que habíamos construido, de todo lo que veníamos trabajando, de todo el potencial que teníamos, yo creé lazos con mi equipo muy fuertes y a mí me encantaba tener equipo, tenerlas acá en la oficina, tener videollamadas con ella, ver de lo que eran capaces las personas. Es algo, ay, es muy lindo eso, es muy, muy lindo y siento que era lo que más disfrutaba, dejarle liderar un poquito, delegarle el proyecto y ver cómo solas se desenvolvían, cómo si tenían una pregunta iban y buscaban y cada vez ganábamos experiencia y me pongo emocional porque les juro que era lo que más me gustaba. Porque cuando yo estuve en ese lado, en el lado donde estaba mi equipo, la persona que me lideraba muchas veces me ponía a prueba, pero después nunca me lo reconocía y yo realmente intenté ser esa líder que te lo reconoce verbalmente y también te lo reconoce con el pago, obviamente, y con todas estas cosas que no te voy a mandar un mensaje a las 8 de la mañana pidiéndote algo cuando vos empezás a trabajar a las 10. No voy a, si estoy viendo que vos, no sé que tu objetivo es, ay, no sé, cualquier cosa, comer más saludable y de repente me estás diciendo que no vas a almorzar nada y vas a comer un yogur con cereales, que eso lo hacía mucho una chica que trabajaba conmigo. Si lo escucha esto vas a ver que es ella. Y te comes unos acá y unos allá, tipo, no, yo no me voy a quedar callada, yo voy a estar ahí para vos. Y te voy a decir, no, por Dios, comete algo. Si para mí fue un cambio de vida dejar el teléfono a la noche y dormir bien o no contestar fuera de horas, si para mí fue un cambio de vida poner ese límite, te voy a incitar a que vos también lo hagas. Entonces me encantaba eso y también me gustaba mucho, en serio, ver cómo la capacidad de las personas se expandía. Venían, al principio empezaban a trabajar conmigo y tenían dudas de un millón de cosas y hablaban bajito y no sabían poner su opinión y de repente, y yo quiero que brilles vos vas a poner vos vas a tener la exposición con el cliente, vos vas a tener la reunión sola, vos vas a estar esto, vos vas a aquello, yo voy a estar ahí para vos, si pasa algo te voy a decir cómo manejar, pero vos lo vas a hacer porque quiero que el día de mañana, cuando salgas de acá, te lleves un montón de cosas. Pero desde el lado positivo, les digo, no mandar tu mensaje a las 8 de la mañana, que a mí me lo hacían mucho, mis jefas me lo hacían un montón, y ponerte esa presión de que, no, Micaela, esto no funcionó, esto no salió por tu culpa, no fue por tu culpa,
Si hay un problema, siempre es del líder, siempre. No es solamente el responsable que pone la cara, es también el que hace que todo funcione. Entonces, si algo no funciona, es porque el líder no lo hizo bien, no puso bien no aceitó bien el engranaje para que girara la rueda. Y yo, obviamente, también me ponía mucha presión, por supuesto, toda en la vida. Yo tenía que ser perfecta en justamente generar eso en las personas. Pero nada, fue súper doloroso decirle a mi equipo que iba a cerrar la agencia. No estaba despidiendo a nadie porque todos me parecían increíbles. Encima me encantaba que todos tenían su rol muy marcado, pero sí estaba cerrando la agencia por una cuestión de que yo ya no me encontraba ahí. Números, por supuesto, no estábamos creciendo y yo no estaba pudiendo sostener la situación. Y cada mes que pasaba yo veía como los negocios con los cuales trabajábamos no tomaban buenas decisiones, estaban pelotudeando, te juro. Entonces era como, me daba mucha bronca ver que nuestro trabajo no era reconocido, que cada vez se nos pedía más y que los negocios se manejaban cada vez peor, poniendo toda la esperanza en nuestro servicio. Y no es así, no es así. Entonces, nada, cerré la agencia. Hubo ahí un proceso con mi equipo, obviamente, de dejar de trabajar conmigo, empezar a trabajar en otros lados, empezar a trabajar freelance, ver qué hacíamos con los clientes. Y yo me quedé con cliente Maringa, y empecé a full mi marca personal. Y así que acá estamos. Hago este primer video de YouTube de una forma muy improvisada porque siento que tenía ganas de contar este trayecto, esta historia, cómo llegué hasta acá. Pues tengo ganas de hacer muchas cosas, muchas cosas. Me brillan los ojos pensar en todo lo que uno puede hacer. Y no por marca personal, porque esté de moda, uno le puede poner el nombre que quiera, pero sí me acuerdo muy bien, y esto seguramente lo tengo escrito en alguno de estos cuadernos que tengo acá. Sí me acuerdo muy bien que yo cuando empecé con mi marca de ropa y me empecé a sentir deprimida de que esto ya me estaba colapsando porque era demasiado, porque recibía pedidos todos los días, que era hermoso, pero yo lo hacía bajo pedido y no tenía ayuda. Y en ese momento, por situaciones familiares, no podía contratar a nadie y tampoco quería usar talleres porque era bajo pedido. Había muchas cosas muy específicas, entonces tenías que saber de moldería. Necesitaba conseguir una persona que sepa de moldería, que sepa costura, que sepa diseñar y que aparte pueda hacerlo todos los días conmigo ahí en el taller y que tenga esa misma sensibilidad y esta misma visión que yo. Creo que si hoy tuviera la marca lo lograría, pero en ese momento estaba en una situación familiar bastante complicada, no podía recibir a nadie en mi casa, mi propia familia me ponía un montón de trabas, entonces fue muy complicado para mí como pensar en una alternativa diferente, la verdad. Y en ese momento yo me escribí, lo escribí en notas del teléfono y también me lo escribí. Yo quiero, o sea, mi futuro de mi vida y el futuro de mi marca y mi futuro comercial, por decirlo de una forma, es poder vivir de lo que quiera en ese momento. Y digo esto porque yo antes me sentía muy culpable de ser diferente, de todo el tiempo estar pivoteando y hacer cosas diferentes y de aburrirme tan rápido de las cosas y siempre querer como hacer algo grande, pero siempre con algo nuevo, que era como, no, Micaela, así no funciona el mundo, así no lo puedes hacer, las cosas no funcionan así, eso me lo decía todo el mundo. Y ahora, con esto de la marca personal y toda la cuestión, puedo hacer lo que quiera. Bien, al fin se puso de moda hacer lo que quieras. Que si quiero ser pintora, si quiero estudiar una carrera y ser arquitecta, que si quiero ser, no sé, bueno, cantante iba a decir, pero no, tampoco nos vayamos tanto. Si quiero ser fotógrafa, si quiero trabajar en marketing, si ahora quiero volver a diseño, si ahora quiero ponerme a ser full creadora de contenido y ser la mejor creadora de contenido que trabaja con 1 millón de marcas, puedo hacer lo que quiera. Lo que quiera. Lo que quiera. Es infinito el mundo. Entonces, fui al evento de O'Clock, me di cuenta de la cantidad de personas que hacen cosas diferentes, que todos tenemos una visión diferente, que hay espacio para todos, y dije, voy a hacer lo que quiera. Así que no tiene ningún sentido subir este video si no les digo, si no les cuento toda esta historia y no termino con esta frase. Podés ser lo que quieras ser siempre y cuando tengas en cuenta
que vivir es urgente. Vivir es urgente. Y con vivir me refiero literalmente a respirar, sentir tu cuerpo, disfrutar. Disfrutar de tu cuerpo, disfrutar de tus sensaciones, de todo lo que puedes hacer. Disfrutar de todo lo que te apasiona. ¿Te apasiona hacer yoga? Hacelo, disfrútalo, vivilo. ¿No querés trabajar de eso? No importa, hacelo, disfrútalo, vivilo. Vivir es urgente. Es urgente. No te quedes detrás de la pantalla viendo cómo todo el mundo está logrando sus sueños y vos no lo estás haciendo porque mil excusas que te pone en tu cabeza. Tu mente te traba, obviamente, pero no es tu enemigo. Vos tenés que abrazar a tu mente y decir, yo entiendo que te estás preocupando, yo entiendo que me estás protegiendo, pero yo voy a vivir lo que yo quiera vivir. Así sea mañana sacarme un pasaje, ir y, no sé, andar de mochilera, empezar a hacer contenido en redes sociales, empezar a lanzar mi propio curso, empezar a hablarle a estas personas en las cuales yo veo lo que hacen y me encanta y les mando un mensajito y les pregunto, che, ¿cómo hiciste esto y esto? Veo que haces tal cosa, ¿cómo lo lograste? Empezar un podcast, empezar un video en YouTube, lo que quieras lo puedes hacer, lo que quieras, ¿entienden? Lo que quieras. Así que puede ser lo que quieras, siempre y cuando sepas y entiendas y lo integres, de que vivir es urgente, es lo único urgente en esta vida. No que subas un posteo, no que tengas que ir a cocinar. Vivir es urgente, es lo único urgente. Bueno, espero que les haya servido de algo. Les mando un beso gigante. Gracias por escucharme y si me escuchaste, por favor déjame un comentario que quiero saber que a alguien atrás esto le hace sentido. Bye.